un sacrificio conocido como el sacrificio devoto o sacrificio voluntario. Y esto tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo, ser fiel a Cristo en una forma voluntaria. Por eso dice el versículo 16: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario. Es decir, es un sacrificio voluntario porque representa a Cristo Jesús, quien se entregó y murió en la cruz del Calvario en forma voluntaria. Nadie lo forzó, nadie le quitó la vida. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Muchos dicen: los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús. Él mismo dio su propia vida en forma voluntaria, porque si él no hubiera querido dar su vida, hubiera tronado sus dedos y millones de ángeles hubieran venido y lo hubieran rescatado de esa condición. Pero él, de su propia voluntad, hizo un voto voluntario. Cuando nos casamos, ¿cuántos recuerdan cuando se casaron? Fue como ayer, ¿verdad? Hace 44 años para mí. ¿Sí? ¿Qué hicimos ante el altar del Señor? Hicimos un voto. ¿Y fue voluntario o el suegro estaba con un rifle atrás apuntándonos? ¿O nos agarraron del cuello y nos llevaron allá? No, fue algo voluntario e hicimos un voto. ¿Un voto de qué? De fidelidad. Amén. Es un voto. Este voto nos recuerda que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en fidelidad a Dios. No juntar lo santo con lo inmundo, no contaminarnos de las cosas del mundo. Por eso se le llama un sacrificio de ofrenda de voto o voluntario. Y vamos a aprender algunas cosas. Dice, vamos a leerlo, capítulo 7 de Levítico, versículo 16: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. A diferencia de otros sacrificios, escuchen, a diferencia de otros sacrificios que una vez que lo que dejabas para el día siguiente ya no lo podías comer, este sacrificio sí se podía comer. Si no lo comías hoy día, lo comías mañana. ¿Por qué? Porque este acto de comer el sacrificio del Señor y la capacidad que el sacerdote tenía de comer tiene que ver con la nutrición. Hoy nos nutrimos de Cristo y mañana también nos nutrimos de Cristo. Y cada día que pasa también nos nutrimos de Cristo. Por eso es que se podía comer al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. ¿Qué quiere decir esa expresión cortada de entre su pueblo? Le daban matarini, así de fácil. Le daban cuello, hasta ahí llegaba. Vamos a mirar algunos aspectos de este sacrificio. Como hemos aprendido, todo lo que el Señor nos enseña en su palabra en el Antiguo Testamento, literal, físico, tiene una proyección hacia el Nuevo Testamento en forma espiritual. Y entonces aquí vamos a mirar algunas frases, no todo, porque hay cosas que tenemos que profundizar mucho. El versículo 16 dice, será comido.
será comido. Al día siguiente también será comido. Esta parte de la ofrenda, que era comida por los sacerdotes. El sacerdote en el Antiguo Testamento es un tipo de ¿quién? ¿De quién es el sacerdote? ¿Un tipo de quién? De Cristo. No. ¿Es un tipo de quién? No estoy hablando del sumo sacerdote, cuidado. El sumo sacerdote es un cuadro de quién? De Cristo. Los sacerdotes es un cuadro de quién? De nosotros, la iglesia. Pedro dice que usted y yo somos real sacerdocio. Y el sacerdote, dice las escrituras, comía esta ofrenda, el sacerdote como tipo del creyente, una señal, un cuadro, una figura del privilegio que tenemos nosotros los creyentes, los sacerdotes neotestamentarios, que podemos nutrirnos cada día de Cristo. Mire conmigo el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, verso 53. Esta vez no lo voy a hacer leer a mi hermanito Ricardo, aunque yo sé que está preparado. Está preparado, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo descansar. Está en gracia, tiempo de gracia. Juan capítulo 6, verso 53. Miren lo que dice conmigo. Jesús les dijo. ¿A quién les dijo? ¿A quién está hablando el Señor aquí en esta oportunidad? ¿Cuál es el contexto? Ricardo, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos, ¿verdad? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿En qué momento nosotros comemos la carne de Jesús? ¿En qué momento nosotros bebemos la sangre de Jesús? Y el Señor dice: el que no come y el que no bebe no tiene vida. ¿En qué momento lo hacemos? Este es un cuadro de ¿qué? ¿De qué? ¿Es un cuadro de qué? De la Santa Cena. Mire qué interesante. Cuando el Señor Jesucristo partió el pan, ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo sirvió el vino, ¿qué dijo? Esto es mi sangre. Está hablando del pacto, del voto, el nuevo pacto que encontramos en Cristo Jesús. Ese pacto del cual hoy, como creyentes nuevotestamentarios, disfrutamos. El pacto de la salvación a través de Cristo Jesús. Y Cristo dice: el que no bebiere y el que no comiere, dice, mi carne, mi sangre, el que comiere tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La esperanza. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Qué interesante que el sacerdote tenía que nutrirse, tenía que alimentarse de la carne y la sangre de Cristo. En una forma metafórica, está hablando de nutrirnos espiritualmente cada día de Cristo. Porque la Biblia dice en Juan 15 que tenemos que aprender a permanecer en Él. Eso es lo que dice Juan 15, ¿verdad? Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y el Señor dice: el que no permanece en mí no puede llevar fruto. Nos alimentamos cada día, y el propósito es que nos hagamos vigorosos espiritualmente para poder llevar fruto, para poder trabajar para la obra del Señor. Y aquí en el libro de Juan capítulo 6, verso 53 hacia adelante, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa enseñanza tan importante que Pablo nos recuerda en sus epístolas. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Hay una comunión, hay una relación tan personal, tan intrínseca, una aliación entre Cristo y el creyente, que nos volvemos uno, como cuando hacemos el voto matrimonial. Tú y yo somos uno cuando nos casamos, ¿amén?
La misma figura, el mismo cuadro. Por eso se le conoce como el sacrificio devoto, voluntario, por cierto, nada esforzado. Como me envió el Padre viviente y yo por el Padre, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí tenemos una enseñanza en el libro de Levítico, verso 16, dice, será comido. ¿Y qué se comía? La carne. En el mismo versículo podemos mirar aquí, en el versículo 19, dice, la carne que tocare alguna cosa inmunda, al fuego será quemada. Qué interesante. La carne que tocare alguna cosa inmunda, al fuego será quemada. ¿Qué nos enseña este versículo? Que lo inmundo llegará ¿a dónde? Al infierno. Es lo que nos enseña el versículo 19. Es decir, que este pasaje del versículo 19 es un cuadro del destino final de los incrédulos, el infierno. Allá van a parar, dice, la carne que tocare alguna cosa inmunda, al fuego será quemada. Vamos a leer el versículo completo. Versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada. Al fuego será quemada. Es decir, que cuando la carne que el sacerdote iba a comer, la carne del sacrificio, por alguna razón chocaba con algo inmundo, ¿qué pasaba con esta carne? La quitaba. Nos enseña un principio, que todo lo inmundo va a parar ¿a dónde? Al infierno. Todo lo inmundo va a parar al infierno. La palabra del Señor dice que toda persona inmunda, recuerde algo importante. Cuando a una persona en los tiempos antiguos le caía la enfermedad de la lepra, la persona tenía que vestir con unos vestimentas especiales de silicio y tenía que tener una campanita en la mano, y lo sacaban de la ciudad, lo sacaban de los muros de la ciudad, lo alejaban. El propósito era para no contagiar a los que estaban sanos. Y entonces estos leprosos que andaban por ahí, por fuera de la ciudad, y en algunos casos los vemos dentro de la ciudad cuando Cristo sana a esos 9 leprosos, a los 10, ¿verdad? Solo 9 se van y uno regresa. Pero regularmente se veían allá afuera. Y entonces cuando los leprosos veían que iba a pasar una caravana de personas y de animales sanos, entonces la campanita servía para comenzar a tocarla. Y la tocaban con mucha fuerza y tenían que gritar, esa era la ley: inmundo, 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 soy un inmundo, o sea, soy un leproso, cuidado, no te acerques. Y entonces la caravana cambiaba su rumbo para no pasar por donde estaban los inmundos. Para el judío tocar a un leproso era algo inmundo. Y la lepra en la palabra del Señor es un cuadro del pecado. Entonces cuando decimos aquí, o el versículo 19 dice que la carne que tocare cosa pecaminosa, esa carne tenía que ser quemada. El inmundo tiene que ser quemado. ¿Y quién es un inmundo? Un hombre pecador sin Cristo en el corazón. Un hombre que no se ha arrepentido del pecado. Y entonces, para hacer este voto, este sacrificio de voto, había que entender que lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, porque si permanecemos inmundos, el destino final será el mismísimo infierno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si alguna persona que está aquí realmente no ha hecho una decisión y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y no está su nombre inscrito en el libro de la vida y en el cielo, el día que se pase lista, porque hay un himno, es verdad, que dice: cuando allá se pase lista. Y un día verdaderamente se va a pasar y va a decir Norma Lara, y Normita va a decir: aquí presente, presente, sale de entre la multitud, ¿no? El hermano Cuevas, ahí está Cuevitas con su familia, ¿no? El hermano fulano, Ricardo, no está.
Pero Verónica sí, hermano. Pero el que ahora parece, podemos de repente reírnos de eso, pero esa es una cruel realidad. Porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito, Cristo dice, el que comiere de mi carne tendrá vida. Pero si te quedas inmundo, no tendrás vida. Es lo que estamos mirando aquí. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Juan dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, todos los inmundos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La carne que tocara alguna cosa inmunda, al fuego será quemada. Ese es el principio. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Hablando del cielo, la ciudad de Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda entrará, porque está establecido que lo inmundo será por el fuego quemado. Miremos el siguiente punto del versículo 19 de Levítico 7. La parte final de este versículo: toda persona limpia podrá comer la carne. Qué interesante. Cuando el Señor está diciendo, el que come mi carne y el que come mi sangre, ¿está hablando de qué, dijo el hermano Ricardo? De la Santa Cena. Y aquí, mira la parte final de este versículo, después de decir que el inmundo va a ir al infierno, realmente, dice, toda persona limpia podrá comer la carne. ¿Qué nos recuerda eso? El momento de la Santa Cena. Cada primer domingo, cuando aquí está mi hermano Ricardo y mi hermano Cuevas, ellos oficiando el servicio de la Santa Cena, hacen una recomendación, porque está en la Biblia, que tenemos que, ¿qué dice? Probarnos a sí mismos. Probarnos primeramente. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Limpia tu corazón, limpia tu vida. Y aquí el versículo dice, toda persona limpia podrá comer la carne. En el libro de Corintios, vamos a mirar más adelante, el Señor dice que debemos limpiarnos, ¿verdad? Vamos a leer ese pasaje, porque nos habla de la Santa Cena. Léalo ahora sí, hermanito Ricardo, usted que está ya acostumbrado a Primera de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Lo tiene ahí. Primera de Corintios capítulo 11. Dígame, hermano. ¿Qué dice? ¿El versículo? ¿El leo todo? No, desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén, gracias. ¿Qué está diciendo? Pruébese cada uno. ¿Por qué? Porque para poder comer la Santa Cena, ¿cuál es la condición que debes tener? Una condición de santidad, de limpieza. Eso es lo que dice, ¿verdad? Pruébese cada uno. Pida perdón, en otras palabras. Arregle su vida delante del Señor y después coma, porque la Biblia dice que la única persona que puede comer la carne de Cristo es la persona que está limpia. Es la persona que está limpia. Por eso dice, toda persona limpia podrá comer la carne. Es decir, que esto nos recuerda que solo los que vivimos en santidad podemos tener una relación personal con Cristo. Una relación personal que va a transformar nuestras vidas. Cuando comemos la carne, hay una transformación. Cuando nos alimentamos de Cristo, hay una transformación en nuestra vida. Muchas veces hablamos de la salvación, y sí, pero hemos aprendido que la salvación está sobre la columna de las columnas, es la transformación. Si no hay transformación en la vida, no hay salvación. Cuidado. Y entonces aquí la situación es que tenemos que recordar que alimentarnos del Señor, de nutrirnos del Señor, de tener una relación, una comunión con el Señor,
requerimos tener una vida de santidad, es decir, comer la carne nos nutre, pero para poderla comer, la Biblia dice, solo las personas que están limpias pueden comer la carne. Solo las personas que están limpias, dice 1 Corintios 11, ¿qué versículo leíste? 27, nos dice que tenemos que probarnos. Después de probarnos, después de pedir perdón, después de limpiarnos, entonces, ¿qué dice? Te da licencia, te da luz verde, dice, ahora sí, coma del pan y beba de la copa. Ahora sí, nútrase del Señor. Ahora sí tiene comunión con Él. ¿Cuál es el propósito de tener comunión con Dios? Siempre tiene que haber un propósito y tiene que ver con nuestra vida transformada. Vamos al libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a ver a un hombre que nos enseña lo que significa tener una relación con el Señor, de una vida transformada, de una vida de servicio. Ese es el propósito. ¿Por qué cree que observamos la Santa Cena cada mes? Para recordar que Cristo viene, y para recordar que tenemos que vivir una vida de santidad, y para recordar que estamos al servicio del Señor. Mire Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Mire qué interesante. Ya nosotros sabemos, en la mañana lo mencionamos, Abraham, reconocido como el amigo de Dios, tenía una relación con el Señor, etcétera de cosas, es importante. Pero vamos a hablar de esa relación cuando comemos al Señor. ¿Qué ocurre en nuestras vidas? ¿Qué debe ocurrir? Muchos hablamos, de transformación. ¿Qué transformación? ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Número 1 dice que Abraham está sentado en un lugar llamado Mamre. Y Mamre significa grosura. Mamre significa bendición. Él está en ese momento recibiendo la bendición de Dios, porque él es amigo de Dios. Como hoy nosotros decimos, hoy soy hijo de Dios. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, ¿estamos bendecidos, sí o no? Es una bendición que recibimos por ser hijos de Dios. La grosura, también estamos en esa condición, recibimos las bendiciones de Dios. Y luego dice aquí que él está sentado. La posición de sentado nos ayuda a nosotros, los que seguimos al Señor, reconocer que estamos en una posición privilegiada de descanso. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 8, dice que Job está pasando momentos de dificultad. Ya perdió a sus hijos, ya perdió a sus criados, ya perdió su ganado, ya perdió sus propiedades, todo se lo ha llevado el viento, todos se han muerto, ya perdió su salud, está sentado ahí rascándose con un tiesto porque le salió sarna en todo el cuerpo, y están su esposa y sus amigos diciéndole, Job, reniega de Dios. ¿Y qué está haciendo Job? Alabando el nombre de Dios. ¿Qué nos enseña eso? ¿Y está en qué posición? Está sentado. En medio de la tribulación, nosotros, los hijos de Dios, los privilegiados, los bendecidos por el Señor, podemos descansar confiadamente, sentados. Efesios capítulo 2 dice la palabra del Señor a través de Pablo, que usted y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Estamos sentados, descansando en el Señor, en una plenitud interesante. Y cuando miramos aquí Génesis 18, miramos que Abraham está sentado, y está sentado a la puerta de su tienda. ¿Dónde está sentado Abraham? En la puerta de su tienda, para enseñarnos que Abraham todavía seguía con una costumbre. Él era peregrino, él era nómada. ¿Sí entendemos esta palabra? Es decir, que era una persona que no se había enraizado ahí, sino que se movía por diferentes lugares, que es un cuadro de la vida del creyente. Nosotros vivimos en cierta manera, espiritualmente hablando, como nómadas. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y entonces cuando la Biblia me dice que Abraham está sentado a la puerta, nos recuerda su vida peregrina. Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 11, se dirige a nosotros como extranjeros y peregrinos.
Pablo nos dice que nosotros, usted y yo, somos extranjeros y que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo. Es decir, que cuando yo empiezo a tener una relación con Dios, número uno, ¿qué es lo primero que pasa? Las bendiciones de Dios. Número dos, descanso en el Señor. Estoy sentado, descansando, confiando en Dios. Número tres, vivo como peregrino en este mundo. No estoy afanado por las cosas del mundo. No estoy afanado. El Señor dice, por nada estéis afanosos. Colosenses capítulo 3, un versículo que tantas veces mencionamos, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, no de la tierra. El Señor Jesucristo dice, hazte tesoros allá en el cielo, porque allá no hay ladrón que robe ni orín que corrompa. No te hagas tesoros aquí en la tierra. Aquí en la tierra sí hay ladrones que roban y orín que corrompe nuestras riquezas. Pon tu mirada en el cielo, establécete en el cielo. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, estamos de paso, somos peregrinos en la tierra. Pero qué triste cuando vemos cristianos que queremos afanarnos por las cosas del mundo y ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo, cuando este mundo se va a pasar y todo lo que en él hay se va a quemar. Entonces, ¿cuál es nuestro afán verdadero? Predicar el mensaje del Señor. Cuando vemos que Abraham está sentado a la puerta de su tienda, nos habla de esa vida de peregrinaje que él vivía. Tal como usted y yo, son cuadros nada más de lo que debe ser el cristiano. Y dice que está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Era de día cuando el Señor llegó con estos dos ángeles a donde estaba Abraham. ¿Qué hora era? De día. Había una costumbre en aquel entonces, Ricardo. A esa hora de la tarde, después de la cena, ¿qué es lo primero que nos pasa? Queremos dormir la siesta. Y por causa del calor en esta región, las personas acostumbran a hacer la siesta. Y mucha gente está dormida a esa hora. Pero ¿cómo estaba Abraham? Abraham estaba sentado, despierto, a la luz del día. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que usted y yo somos hijos del calor del día. Somos hijos de luz. Somos hijos del Señor. Por eso el Señor a través de Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice, andad como hijos de luz. Nosotros tenemos que vivir en la luz, no en la oscuridad. Cuando vivimos en la mentira, en la oscuridad, en el pecado, eso no es propio de un hijo de Dios. Abraham está sentado en su puerta de su tienda a la luz del día, como un verdadero cristiano en el tiempo de luz, alumbrando. Y luego dice que cuando vio venir a estos tres varones, salió corriendo. ¿Y cuál era la actitud, la rapidez? ¿Para qué se salió corriendo? ¿Para qué se dio prontitud? ¿Qué hace? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Sale corriendo y ¿qué hace? Se postra a los pies del Señor. Se dio prisa para tomar una actitud que cada cristiano con prisa debe ser. Se humilló. A veces no nos damos prisa para humillarnos, ¿verdad? Somos más prontos para airarnos. Somos más prontos para sacar el pecho, el orgullo. Pero para humillarnos, este hombre está loco. Apresurarse para humillarse. Pero esos son los resultados de tener una relación con el Señor. ¿Cuál es el primer resultado? Estamos en Mamre, recibiendo bendiciones de Dios. ¿Cuál es el segundo? Estamos sentados en una posición de descanso, de confianza del Señor. ¿Cuál es el tercer resultado? Que vivimos como extranjeros, como peregrinos. ¿Cuál es el cuarto? Vivimos como hijos de luz, al calor del día. ¿Y cuál es el quinto? La necesidad urgente de salir corriendo para humillarme delante de la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es digno de que nosotros nos humillemos. Porque Él es el Señor. ¿Cómo se llamaba la última alabanza que entonamos esta noche? Declaramos tu majestad. Declaramos tu majestad. Y cuando Abraham sale corriendo, se da prisa para humillarse, me llama la atención. ¿Quién de nosotros se da prisa para humillarse? ¿Quién de nosotros se da prisa para ser humillado? Nos damos prisa más bien para ser exaltados, ¿verdad? Le vamos a reconocer esta noche al hermano fulano, ahí viene, de repente hasta puntual viene, pero nunca viene puntual. Pero ese día que lo van a reconocer y le van a dar un premio, ahí está. Pero para decirle, ¿sabe qué, hermano? Mañana lo vamos a designar para que a partir de este momento lave los baños de la iglesia. A mí, yo, ¿cómo me humilla de esa manera? Mire a Abraham. Y Abraham era todo un señorón, créanme. Primeramente,
Las personas en esa cultura y de esa edad que tenía Abraham, 100 años, correr era una ofensa. Y él corre, mire. Yo quiero mirar a Abraham 100 años, Ricardo. Yo tengo 67 y ya no puedo correr. A duras penas corro. Imagínense a Abraham corriendo a los 100 años, el viejito ahí apresurado para humillarse. Qué cuadro tan hermoso. Pero eso es lo que origina el comer con limpio corazón y tener una relación con el Señor. Nos transforma la vida realmente. Y nota lo que le dice Abraham, le abraza los pies del Señor y le dice: no pases de tu siervo. Es decir, Abraham le está rogando al Señor, le está diciendo: quédate en mi vida. Y nota algo bien interesante, que muchas veces nosotros queremos que el Señor se quede en nuestra vida para que nos sirva y nos bendiga. Pero Abraham nos va a enseñar todo lo contrario. Él le ruega al Señor que se quede en su vida, no para que el Señor le sirva, sino para que Abraham le sirva al Señor. Y sabes que de eso se trata la vida espiritual. La vida del creyente no es para ser servido, sino para servir. ¿Cuántas veces hablamos acerca de la doctrina de la posición, Ricardo? Posicionalmente estamos en Cristo, pero esta parte no queremos entenderla. Si posicionalmente estamos en Cristo, ¿Cristo vino a ser servido? No, vino a servir. Si yo posicionalmente digo que estoy en Cristo, tengo que aprender, al igual que Cristo, ¿a qué? A servir. Y Abraham lo abraza a sus pies y le ruega que se quede, no para que Cristo le sirva a Abraham, sino para que Abraham le sirva al Señor. Mire qué actitud tan hermosa. La humildad nos lleva al servicio desinteresado. Yo no quiero que el Señor se quede en mi vida, porque muchos buscan al Señor, esas doctrinas de hoy día, busca a Cristo y pare de sufrir ya. Pídale a Cristo y Cristo le da todo, le soluciona la vida. Usted ya no se preocupe, ahí el Señor le va a dar de todo. Estamos buscando al Señor para que Él nos sirva a nosotros, y eso no es la enseñanza de la Biblia. Nosotros buscamos al Señor para nosotros tener el privilegio de servirle en humildad. Y ahí vemos a Abraham. Mire el versículo 4 de capítulo 18 de Génesis. Mire el capítulo 18, versículo 4. Mire esa actitud de servicio de Abraham. Abraham, un hombre adinerado. Abraham, un hombre lleno de siervos. Un hombre lleno de trabajadores a su alrededor. Yo me imagino, tronaba los dedos, daba órdenes y todo el mundo le servía. Ahora él cambia de actitud. Miren lo que dice el versículo 4. Empieza con la actitud del hombre que da órdenes y dice: que se traiga ahora. Hoy está dando órdenes ahora. Que se traiga ahora un poco de agua. Lavad vuestros pies y recostados debajo del sol. Y mire el siguiente versículo 5, dice: y traeré. Es decir, que no solamente él indica a sus siervos que traigan algo para servir, dice: no, yo voy a poner el ejemplo, yo traeré. Mire, ¿hay transformación o no hay transformación? Transformación. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue de mala gana, se fue entre regañadientes, se fue arrastrando los pies, se fue así quedito. Bueno, que total van a recibir de mí, así que esperen. No, dice la Biblia aquí: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásala, y haz pan cocido debajo del recordo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó becerro tierno y bueno y lo dio. No tomó cualquier cosa. El siervo le da lo mejor a aquel que le sirve. ¿Qué dice la palabra? Que tomó lo mejor, lo más tierno, lo bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. ¡Wow! Abraham está contagiando no solamente a su esposa, Abraham está contagiando a sus siervos. Vamos a servirle al Señor. Él tiene una vida transformada, producto de su relación. ¿No ve que come de Cristo? El creyente que se alimenta de Cristo se convierte en un siervo de Dios, que no busca a Cristo para que Cristo le sirva, sino para servir a Cristo. Amén. Y eso es lo que vemos, esa vida transformada. Y corrió a las vacas y tomó becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo.
Y no bastó con el pan, no bastó con el agua, no bastó con el ternero tierno, bueno y hermoso. No, dice, y tomó también mantequilla y leche. Es decir, que estaba listo a sobreabundar en su bendición para su Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos mezquinos? Hermano, ¿están hermano? No, ya Dios sabe. Hermano, ¿estás ofrendando? No, y no lo voy a hacer. Ah, qué bueno. Una vida transformada. Una vida que lo da todo. Hermano, ¿podemos hacer tanto? No, no tengo tiempo. La vida de siervo desinteresado. ¿Y por qué buscamos al Señor? Porque esperamos que Él nos bendiga a nosotros. Así no es. Así no es. Cuando nosotros nos alimentamos verdaderamente de Cristo, entendemos que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Buscamos al Señor para servirle, no para que Él nos sirva a nosotros. Y eso es la verdad de la palabra del Señor. Vamos a seguir viendo Levítico 7, el versículo 20, mire. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Wow. Si una persona no había confesado su pecado y estaba inmunda y se atrevía a comer la carne, ¿qué dice? Será quemada en el fuego. ¿Ah? ¿Qué dice? Será cortada entre su pueblo. Cortada. Mire qué interesante. Esto nos recuerda lo que pasa en la Santa Cena, ¿verdad, Ricardo? Lea nuevamente 1 Corintios 11:27 hacia adelante. Mire. Nos recuerda la santidad. A veces tomamos con mucho, ¿cómo decimos? A la Santa Cena no le damos la importancia que merece. Lo tomamos como algo tan displicente, muy a la ligera, es el dicho. No le damos el peso y la importancia que se merece. Vamos a celebrar la Santa Cena como un ritual mensual y decadente, porque esa es la palabra. Está decadente porque no lo realzamos tal como debe ser, pero ahora entendamos. Es una ceremonia santa. Es una ceremonia santa donde recordamos el sacrificio de Cristo y donde nos comprometemos a anunciar su segunda venida al mundo entero para convertirnos en siervos del Señor. Pero cuando llegamos a ser tan displicentes con la Santa Cena, cometemos un error grave, una ofensa terrible al Señor, y vamos a pagar por ese error. Y vamos a pagar por ese pecado. Nos atrevemos a tomar la Santa Cena sin haber confesado nuestros pecados y habernos limpiado delante del Señor. ¿Por qué? Porque no le damos el peso y la importancia y no vemos la enseñanza detrás de todo esto. Sencillamente es un ritual de cada vez, una vez al mes, y ahí va Ricardo y el hermano Cuevas y ya nos ofrecen el vino, vamos a tomarlo, como jugando. Cuidado. 1 Corintios 11:27. Léalo. De manera que cualquiera que... También se llama Ricardo, hermano. Te digo Ricardo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Un momentito. Ahí no te sientes. Cualquiera que comiere el pan indignamente, que dice 7:20 del Levítico, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, estando inmunda, o sea, indignamente, aquella persona será cortada entre su pueblo. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Siga. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Levítico 7:20 dice, la persona que comiere estando inmunda será cortada de entre su pueblo. Siga. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. Gracias, hermano. Será cortada de su pueblo, dice Levítico 7:20. Corintios dice que si comemos en una forma inmunda, dice la palabra del Señor, muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos están durmiendo, o sea, están muertos. Exactamente lo que Levítico 7:20 nos dice.
estando inmunda esta persona que coma la carne, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Oiga, hermano, esto es algo muy, pero muy serio. Esto es algo a lo cual tenemos que prestarle mucha atención, hermano. Y no solamente hablamos de la muerte, la separación, una muerte espiritual, no, estamos hablando de una muerte física, literal. Algunos están enfermos espiritualmente, físicamente también. Ahora, no vaya a equivocarse, no vaya a decir, entonces todos los que están enfermos están mal delante del Señor. No, pero es una consecuencia, ¿ok? Y por eso cada uno de nosotros, que dice la Biblia, pruébese a sí mismo, pruébese. ¿Quién sabe que está mal delante de Dios? Usted mismo, cada uno de ustedes. Yo puedo responder por mi propia situación personal, porque si hay alguien que me conoce, ese soy yo mismo. ¿Y quién más? Y Dios sobre todas las cosas. Entonces yo tengo que hacer un análisis, una inspección de mi vida espiritual y ponerme a cuentas con Dios. Si no me pongo a cuentas con Dios, el Señor, ¿qué me va a hacer? Me va a castigar, claro que sí. Mire el versículo 21 de Levítico 7. Además, las personas que tocaren alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, está hablando de las personas que están rodeadas de lo inmundo. Esto tiene que ver con un pasaje del Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 6. Cuando nosotros nos atrevemos a desoír la palabra de Dios y cometemos el yugo desigual prohibido por el Señor, es como una persona que está rodeada de ¿qué? De lo inmundo, y que toca aquí lo inmundo, y que toca aquí allá lo inmundo, y que se relaciona con este inmundo y se relaciona con aquel inmundo, y están con todos los inmundos todo el tiempo haciendo yugo desigual con los inmundos. ¿Qué pasa con estas personas? Y estando en esa condición, viviendo rodeado de los inmundos, dice, y comiere la carne del sacrificio de paz, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Miren lo que ocurría en el Antiguo Testamento. El judío que participaba de este sacrificio y de comer de este sacrificio, le estaba prohibido estar rodeado de inmundos, de inmundicia. Hoy nosotros que comemos el sacrificio de Cristo, también se nos está prohibido de estar rodeados de inmundicia. Y es más, el Señor dice, ni siquiera lo toques. Y el Señor dice, salte en medio de ellos. Pero nos gusta participar de la inmundicia del mundo, que es lo interesante. Mire 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Un pasaje que muchas veces conocemos, pero desde el Antiguo Testamento el Señor ya nos daba esta advertencia. Dice, no hagáis yugo desigual con los inmundos, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Le suena muy familiar de lo que dice el libro de Levítico capítulo 7 verso 21? O 20, perdón, 21, sí. Lo mismo. Lo leo. La persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Salid de en medio de ellos, dijo Pablo, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para ustedes un padre, y ustedes para mí un hijo. Hermano, podemos mirar que la vida cristiana es una constante separación de lo santo, de lo inmundo. Y como creyentes tenemos que aprender a vivir en este mundo tan pecaminoso, haciendo esa diferencia.
Por eso se llama el sacrificio devoto, voluntario. Porque cuando vinimos a Cristo, en otras palabras, entre comillas, cuando nos casamos con Cristo y entramos en esa relación matrimonial con Cristo, hicimos un voto de fidelidad, un voto de no contagiarnos con lo inmundo, un voto de guardarme en santidad. Cuando decimos el voto, yo te prometo guardarme solo para ti, está hablando de santidad. Yo te prometo amarte solo a ti. Y ese es el voto que usted y yo hacemos cuando venimos a los pies de Cristo. Señor, yo te prometo amarte, yo te prometo no serte infiel, yo te prometo guardarme solo a ti, yo te prometo servirte solo a ti, y yo te prometo vivir una vida de santidad que te agrade. Este sacrificio nos recuerda cuál es nuestra posición delante del Señor. En el momento de observar la Santa Cena tenemos que recordar Levítico capítulo 7 y recordar que hicimos un voto de fidelidad al Señor, donde no se nos permite coquetear con lo inmundo, con lo pecaminoso. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, tal vez usted quiere arreglar su vida con el Señor, aprovechando esta oportunidad. No estamos observando la Santa Cena, pero es un recordatorio de que en cada momento tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios y a poner nuestras vidas a cuentas con Él. Si usted quiere venir al altar del Señor, hágalo con libertad. Venga aquí, venga libremente. No sienta cohibición alguna. No sienta que alguien se lo prohíbe. No, venga aquí delante del Señor. Padre, yo quiero aprender a salir de lo inmundo. Yo quiero escuchar tu voz que me dice, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Yo quiero, Padre Celestial, sentir esa transformación producto de mi relación contigo. Una transformación, Señor, donde estoy en hambre recibiendo tus bendiciones, donde estoy sentado plácidamente, pero que me enseña que puedo confiar en ti, con esa seguridad que tú me das. En medio de los momentos difíciles, Señor, yo puedo descansar en ti. Que me enseña, Señor, que puedo vivir una vida de peregrinaje sobre esta tierra. Que me enseña, Padre, a vivir como hijos de luz. Y que me enseña a servirte, no a rogar para que tú me sirvas, sino para que yo te sirva a ti, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor, bajo ese modelo de Abraham, Señor, en el Antiguo Testamento. Que yo esté aquí para servirte. Y no solamente servirte con desgano, sino deprisa. Y darme prisa para vivir una vida de humildad delante de ti. Correr, agilizar mi vida y estar listo a humillarme delante de ti. Señor, dejando toda altivez, dejando todo orgullo, te pido perdón, Padre Celestial, por ese carácter muchas veces de orgullo que tenemos. Señor y Padre, queremos rendirnos delante de tus pies. Gracias, Padre, por la enseñanza de Levítico. Gracias por estos sacrificios, Señor, que nos enseñan cosas tan profundas, tan verdaderas, de lo que es realmente la vida cristiana, Padre. Ese voto que te hicimos, Señor, de fidelidad, ayúdanos a mantenerlo firme, Padre. Ayúdanos a mantenerlo hasta el momento que nos moramos, Señor. Y Padre Celestial, ese voto que te hemos dado de servirte aún hasta la muerte, Padre, que tú nos ayudes a poderlo cumplir. Padre, perdónanos, Señor amado, si te hemos fallado. Perdónanos si hemos tomado la Santa Cena como un ritual ceremonioso, Señor, sin ninguna trascendencia para nuestra vida. Que a partir de este momento, Señor, entendamos que no es una simple ceremonia más, no es un simple ritual religioso más que observamos en esta iglesia, sino que tiene una enseñanza espiritual, que tú lo encierras todo, Padre, y nos enseñas. Bendito Señor, porque con esa ceremonia tan importante, tan santa, Señor, recordamos que al alimentarnos de ti, Señor, tenemos que estar viviendo una vida de santidad. Bendito Padre, gracias te doy esta tarde por tu palabra, por tus hijos aquí en tu altar, por tus hijos aquí sentados, por aquellos que están de viaje, por los enfermos, Señor, oramos por ellos. Tráelos pronto, Señor, para que juntos estemos disfrutando de alabarte, Padre. Gracias por permitirnos servirte en una obra santa y perfecta, siendo nosotros tan imperfectos, tan pecadores, tan inmundos. Pero gracias por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Gracias, bendito Dios, porque nos enseñas a salir de lo inmundo y a no tocar, Señor, lo inmundo, no coquetear con el pecado, sino que por el contrario, Señor, aprendamos a vivir una vida en respeto a ti, cumpliendo el voto que
que te hicimos el día que nos casamos espiritualmente. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.